En este video vamos a ver algunas diferencias entre procariontes y eucariontes que hemos visto. Creo que este video de hecho lo habíamos visto, pero ahora vamos a verlo desde otro punto de vista. En los procariontes, la transcripción y la traducción ocurren prácticamente al mismo tiempo, porque a medida que el ARN se va transcribiendo a partir del ADN, los ribosomas inmediatamente van tomándolo y expresando proteínas y traduciendo proteínas, perdón. Y esto es porque no hay una compartimentalización, ¿verdad? En los procariontes tanto la transcripción como la traducción ocurren en el mismo lugar. Así que a medida que el ARN se va generando, los ribosomas lo van agarrando para traducir proteínas. Se da en el mismo lugar. En cambio los eucariontes, no. En los eucariontes hay un núcleo y la transcripción ocurre en el núcleo, pero la traducción ocurre en el citoplasma. Y además, como hemos visto, este ARN transcrito primario, o que también se le llama nuclear heterogéneo, tienen que hacérsele una serie de procesos. Se le sacan los intrones, se juntan los exones, se agrega la CAP, se agrega la poli-A, y solo luego de estas transformaciones es que es exportado al citoplasma, en donde los ribosomas lo capturan para llevar a cabo la traducción de proteínas. Pero hay otro detalle acá que vamos a ver. Otro detalle que vamos a ver durante esta clase. Fíjese lo que ocurre cuando acá el ARN sale, el ARN es transcrito y lo agarra los ribosomas. Algunos ribosomas lo agarran acá en este primer lugar y otros ribosomas lo agarran en este segundo lugar y generan de hecho proteínas diferentes, una morada y una de color acá calipso. Eso es una gracia, una característica de los procariontes. En eucariontes entonces el ARN tiene que ser exportado al citoplasma. Además el ARN sufre modificaciones antes de su traducción, pero además en eucariontes el ARN siempre es monocistrónico, mientras que en procariontes puede ser policistrónico. ¿Qué quiere decir esto? En el ser monocistrónico quiere decir que, por ejemplo, lo que ocurre en los eucariontes, que cada promotor, cada región de control, controla un solo ARN mensajero para producir, y ese ARN mensajero va a producir una sola proteína. En general en los eucariontes funciona así. Un promotor, un gen, otro promotor, otro gen. Como hay mucha distancia entre estos genes de ADN basura, cada promotor controla un solo gen y cada gen produce un ARN mensajero. A eso se le llama monocistrónico. En cambio los procariontes, cada promotor puede controlar muchos genes. Y ese promotor de hecho estimula y controla la transcripción de un ARN mensajero grande que contiene información de traducción para más de un gen. A eso se le llama un ARN mensajero policistrónico. Y cuando llegue al contacto con los ribosomas, algunos ribosomas van a traducir la proteína correspondiente a este gen y otros ribosomas van a traducir la proteína correspondiente hasta a este otro gen. El ARN monocistrónico va a producir, cada gen produce una proteína, un ARN mensajero y una proteína. En cambio el policistrónico, el mismo ARN mensajero puede producir más de una proteína, tiene informaciones para más de una proteína que vienen a partir de más de un gen. Vamos a volver a tocar este tema porque una forma de control esencial de los procariontes tiene que ver con este sistema en que un sistema de control, un promotor, en este ejemplo más simple, controla varios genes. Pero antes de ir hacia el tema de la regulación, otra de las diferencias entre los procariontes y los eucariontes es que los eucariontes tenemos 3 ARN polimerasa, en cambio los procariontes tienen solamente una. La ARN Pol1 en los eucariontes transcribe ARN ribosomal, la ARN Pol2 transcribe ARN mensajero y la RNA Pol3 transcribe ARN de transferencia. Por supuesto, cada una de ellas tiene diferentes subunidades. La RNA polimerasa procarionte es una sola para los 3 tipos de ARN, pero tiene cada una diferentes subunidades, cada subunidad con su función en particular. Y cada una de las ARN polimerasas
eucariontes también tiene diferentes subunidades y cada subunidad tiene una función independiente. En los procariontes tenemos este sistema. En los eucariontes también es similar, pero vamos a verlo ahora primero en procariontes, después vamos a verlo en eucariontes. Tenemos este sistema en donde un gen antes tiene un promotor, ¿sí? Y ese promotor se encuentra en estos lugares negativos. Hoy día vamos a hablar más en detalle de esto, porque están antes del +1, que es el primer nucleótido transcrito. Y entonces aquí viene la ARN polimerasa, a la cual se le tiene que acoplar sigma, y entonces en ese momento comienza la transcripción. Se agarra este sistema de la ARN polimerasa más sigma, se agarra al ADN y comienza a transcribir. Y una vez que comienza a transcribir, entonces la subunidad sigma se va a soltar, ¿verdad? Se va a soltar. Por lo tanto, la unidad sigma tiene que ver con la regulación, ¿verdad? Porque tiene que ver con qué tan fuerte y cómo la polimerasa se une al promotor. Y si no se une al promotor, no se va a dar la transcripción. Por lo tanto, sigma tiene esta capacidad, en el fondo, de regulación. Tiene la función de unir la polimerasa a el promotor. Pero, cómo se une al promotor la polimerasa, en gran medida, depende de sigma. Y ahí se van agregando los ribonucleótidos. Estos sitios que veíamos en el ADN, -10, -35, son parte del promotor. Tienen ciertos nombres, caja de Primno, pero son parte del promotor. Tienen estos números porque se encuentran antes del +1, que es el primer nucleótido que va a ser transcrito. Y por eso tienen estos nombres -10, porque está 10 nucleótidos antes del +1, y -35 porque son 35 nucleótidos antes del +1. Ahora, ¿a qué me refiero con que sigma tiene capacidad regulatoria? Porque depende de cómo se una sigma y de si es que sigma se une al promotor, es si ese gen va a ser transcrito. Por ejemplo, y el detalle es que sigma no es una sola proteína, son muchas proteínas, muchas diferentes, que tienen nombre sigma, y de hecho tienen números. Entonces, por ejemplo, hay un sigma que se le llama sigma 70, otro sigma que se le llama sigma 28, otro que se le llama sigma 32. Todos tienen en particular, por supuesto, que se anclan a la ARN polimerasa y median su anclaje al promotor. Sin embargo, ese anclaje puede ocurrir bajo diferentes condiciones. Y acá quiero aprovechar de ver varios otros conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sigma 70 es un sigma que reconoce promotores de housekeeping genes. ¿Qué significan los housekeeping genes? Se les llama HKG también. Los housekeeping genes son genes de mantención, son genes de mantenimiento de la casa, son genes que siempre tienen que estarse transcribiendo porque las proteínas que codifican son siempre necesarias en toda la vida de la célula. Por ejemplo, las proteínas del citoesqueleto. ¿Sí? Aunque la célula esté en cualquier condición, naciendo, muriendo, moviéndose, enferma, sana, siempre va a necesitar citoesqueleto. Por lo tanto, las proteínas del citoesqueleto son producidas por estos genes que se les denomina en general housekeeping genes. Otras proteínas, por ejemplo, que son súper relevantes, son las proteínas del ribosoma. ¿Sí? Independiente de lo que está haciendo la célula, si está viviendo o comiendo o haciendo otras cosas, siempre va a requerir traducir, y por lo tanto siempre va a requerir las proteínas que están en el ribosoma, y por lo tanto esas proteínas son transcritas a partir de genes que también caben en esta categoría de housekeeping genes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que sigma 70 es un sigma que permanentemente se está anclando a su promotor. Siempre, en cualquier momento en que esté viviendo la célula, sigma 70 está activo, está uniéndose a estos promotores de los housekeeping genes. Pero eso no ocurre con todos los genes. Hay algunos genes que hay que expresarlos, que la bacteria los tiene que transcribir en ciertos momentos en particular. Por ejemplo, sigma 28 reconoce promotores de flagelo, y por lo tanto sigma 28 va a estar activo, va a estar uniéndose a la bacteria, a los promotores bacterianos
a sus promotores procariontes solo cuando deba crecer el flagelo, cuando se den ciertas señales dentro de la bacteria o en el ambiente que hagan que se dé este momento de crecimiento en el flagelo. Solo en ese momento sigma 28 se va a unir a su promotor, va a estar disponible para unirse a su promotor. Y mire, este ejemplo es el que creo que aclara más esta situación. Sigma 32 reconoce promotores relacionados con shock de calor, con estrés térmico. Por ejemplo, las bacterias, una bacteria como Escherichia coli, claro, viven en general a temperaturas relativamente constantes, 37 grados. Sin embargo, si se le sube la temperatura a 39 grados, la bacteria puede sobrevivir a esas temperaturas durante un cierto tiempo. Y eso no es algo tan trivial, porque las proteínas, cuando se les cambia la temperatura, sobre todo cuando se les sube la temperatura respecto a su temperatura óptima, se denaturan. Eso quiere decir que se empiezan a desarmar, y a medida que se van desarmando se empiezan a echar a perder, hasta que ya no funcionan más. Sí, en general nosotros somos organismos homeotermos, ¿verdad? Entonces mantenemos nuestra temperatura, pero otros organismos que no la mantienen la ven complicada cuando se sube la temperatura respecto a su temperatura óptima, porque sus proteínas se empiezan a denaturar, se empiezan a desarmar. Entonces hay una serie de mecanismos para compensar esto y que nosotros también tenemos, pero las bacterias los tienen también, y para este caso estamos hablando de bacterias porque realmente estamos hablando de regulación, pero quiero explicarle este detalle, y que se llaman las heat shock proteins. Las heat shock proteins lo que hacen es reparar proteínas que se han dañado, por el calor. La verdad es que hay varias proteínas que reparan otras proteínas que se han dañado por diferentes razones. Estas proteínas que reparan otras proteínas se les llama chaperonas. Y hay algunos tipos de chaperonas que son específicamente proteínas de reparación ante el estrés por calor. Acá en todo caso quiero que terminemos de ver el video porque es muy interesante cómo está la simulación. Entonces hay una proteína que entra a esta chaperona, que es compuesta de varias subunidades, y mediante ATP entonces se le envuelve y es reparada. Y esta reparación entonces puede ocurrir ante estreses de muchos tipos que dañan las proteínas, pero muchas están dedicadas en particular, como estas de hecho que se muestran en este dibujo, al estrés térmico, cuando la proteína sufre cambios conformacionales por subidas de temperatura. Estas otras proteínas de estrés térmico las pueden reparar. Ahora, respecto a esto que estamos viendo de los sigma y la regulación, bueno, obviamente no siempre se requiere producir proteínas de estrés térmico, ¿verdad? Se requiere producirlas solamente cuando hay alta temperatura, sería un desperdicio de energía producirlas todo el tiempo. Bueno, entonces sigma 32 se une a sus promotores, que son promotores que codifican genes para proteínas de estrés térmico, se une a sus promotores solamente cuando hay una alta temperatura. Cuando sube la temperatura, claro, muchas proteínas comienzan a perder su configuración, pero hay otras proteínas que al contrario toman la configuración que deben tomar en ese momento de alta temperatura. Y una de las cosas que ocurre afecta la traducción de los ARN mensajeros de sigma 32, y eso provoca que haya muchos sigma 32 dando vuelta. Adicionalmente a eso, sigma 70, que está generalmente controlando genes normales, por la misma temperatura pierde un poco de afinidad. Lo que finalmente termina ocurriendo es que el sigma principal en un estrés térmico es el sigma 32, y ese sigma 32 por lo tanto entonces se une a los promotores que deben unirse, que son promotores de genes que controlan proteínas que reparan otras proteínas por estrés térmico. A esas proteínas, ¿se acuerdan? Se les llama heat shock protein, y son en general chaperonas porque arreglan otras proteínas. La potencia de un promotor, la fuerza de un promotor tiene que ver con, en la práctica, tiene que ver con cuánto ARN transcribe por minuto. Y, como creo que lo habíamos hablado antes, eso en general depende de con qué fuerza el promotor agarra a la ARN polimerasa, mediado por un montón de cosas. Aquí en los procariontes, sigma.
Entonces, con esta afinidad que tiene el promotor por sigma y finalmente por la polimerasa, es lo que va a hacer que un promotor sea más o menos fuerte. Y eso significa en la práctica que va a unir más polimerasa por minuto y por lo tanto va a transcribir más veces por minuto. Por ejemplo, algunos promotores pueden transcribir una ARN por segundo. En cambio, otros transcriben una ARN cada 20 minutos. Entonces, estos tipos de regulación de la transcripción procarionte son tremendamente complejos y tremendamente finos. Pero hay otras formas de transcripción procarionte que se han estudiado mucho porque son muy concretas, son realmente sistemas que funcionan como interruptores y muchos genes procariontes están controlados de esta forma. Esta forma de control en donde generalmente hay muchos genes y por lo tanto se va a construir un ARN policistrónico. En estos sistemas donde hay muchos genes que son controlados por un solo promotor y ese promotor tiene estos sistemas que, como vamos a ver inmediatamente, son muy concretos porque o se prenden o se apagan, son como interruptores, a eso se le llama en las bacterias un operón. Y ese operón entonces finalmente es un sistema genético de procariontes que contiene varios genes para varias proteínas y que tiene un sistema de control que puede ser activador, o sea que puede activar la construcción, la transcripción de ARN mensajero, o puede reprimirla, o puede regularla, subirla un poco, bajarla un poco, pero vamos a verlo en forma muy concreta. El operón más famoso, uno de los primeros y que más estudiados, es el operón LAC. El operón LAC que ocurre en bacterias, estamos hablando de la regulación en procariontes. El operón LAC tiene una configuración como este esquema, en que hay un sistema de control de 3 elementos controlando a los genes. A estos genes, como son los genes que producen las proteínas propiamente tal, se le llaman los genes estructurales. Y los genes estructurales son el LAC-Z, el LAC-Y y el LAC-A. Cada uno produce respectivamente el LAC-Z beta-galactosidasa, el LAC-I permeasa y el LAC-A transacetilasa. Este sistema, estas proteínas, sirven para el metabolismo de la lactosa. Sin embargo, no está claro por qué la transacetilasa está en este sistema, no participa en forma tan directa del metabolismo de la lactosa. Y por eso, generalmente, por razones pedagógicas, se habla de estos dos genes, del LAC-Z y el LAC-I, que producen cada uno beta-galactosidasa y permeasa. La secuencia líder es una secuencia que tiene muchas proteínas, que a veces contiene secuencias señal para llevarlas a alguna parte en particular, por ejemplo. Muchas veces son sacadas luego de que llegan a ese lugar. El sistema de control del operón LAC tiene un promotor, que es donde se va a agarrar la ARN polimerasa, mediada por el factor sigma, por supuesto. Tiene un operador que cuando esté funcionando va a bloquear al promotor. Y tiene un gen represor que está en otra parte del genoma de la bacteria y que produce una proteína. El operón LAC funciona de la siguiente forma. El represor, este LAC-I, produce una proteína represora que se une al operador. Y mientras esa proteína está unida al operador, no deja pasar a la ARN polimerasa. La ARN polimerasa no puede ni anclarse ni ejecutar su función. Y por lo tanto, cuando en esa situación en que la proteína represora está anclada al operador, el promotor está bloqueado y no puede transcribir. No puede no puede transcribir la ARN para producir estas proteínas. Ese estado en que el operador está bloqueado por esta proteína es el estado nativo del operón LAC y es el estado en donde esto no está funcionando, está con el interruptor apagado. Pero luego la bacteria, y esta situación de interruptor apagado ocurre en el fondo porque la bacteria está en un medio de vida, en un medio ambiente, en donde no hay lactosa. Porque si no hay lactosa, ¿para qué va a aprender el metabolismo de la lactosa, que funciona con estas dos proteínas? Entonces lo mantiene apagado mientras no encuentre lactosa. Pero luego esta bacteria va paseando y se encuentra en un lugar en donde hay lactosa. Ahora sí requiere estas proteínas. Y el sistema es el siguiente. Lo que ocurre es que esta proteína que está unida al operador y bloqueando al promotor es compatible con el operador, pero también es compatible con lactosa. Entonces cuando la lactosa entra a la bacteria, esa lactosa se une a la proteína represora y eso hace que la proteína represora libere al operador.
Y como libera el operador esta proteína, entonces ahora sí la ARN polimerasa se ancla bien al promotor y comienza a transcribir el ARN para producir estas dos enzimas. La lactosa es un disacárido, sirve para obtener energía, pero es un disacárido. Eso quiere decir que está hecho de dos monosacáridos. Y como tal, un disacárido no puede ser usado para generar energía, tiene que descomponerse en sus dos monosacáridos. Los dos monosacáridos de la lactosa, que contienen la lactosa, son la glucosa y la galactosa. La glucosa, ustedes saben, puede usarse en el ciclo de Krebs y después en la respiración oxidativa para generar energía. Entonces los monosacáridos pueden usarse para generar energía, pero no los disacáridos. Por lo tanto, este sistema del Operon-Lac, por una parte, lo que va a hacer, para lo que sirve, es para romper la lactosa en sus dos monosacáridos constituyentes. El Operon-Lac produce dos proteínas principales, la beta-galactosidasa y la permeasa. La permeasa es un canal que va a ir a la membrana, a la pared de la bacteria, para dejar entrar a la lactosa en forma facilitada. Por otra parte, la beta-galactosidasa es esta proteína que va a romper a la lactosa en sus dos monosacáridos. Va a romper a la lactosa y va a liberar entonces galactosa y glucosa. Estas dos proteínas son las principales producidas por el Operon-Lac. Acá en un esquema del genoma de la bacteria, porque es mucho más grande, aparece entonces el Operon-Lac. Y en este Operon-Lac entonces acá están los genes que producen las proteínas relevantes, y en la zona de control tenemos a la proteína represora, en este momento en forma constitutiva, o sea en forma normal, bloqueando al operador, bloqueando al promotor. Pero la proteína represora también tiene estos otros sitios activos que son compatibles con la lactosa. Y a pesar de que antes, cuando recién la bacteria entra a un medio con lactosa, no hay permeasa en la pared, de todas maneras la lactosa empieza a entrar en forma de difusión, simplemente en forma lenta. Y algunas de esas moléculas de lactosa se unen a la proteína represora y la liberan. La proteína represora cambia de forma y por lo tanto ya no es compatible con el operador cuando se le ha sumado la lactosa. Cuando se le ha sumado la lactosa a la proteína represora, esta cambia de forma y ya deja de ser compatible entonces con el operador y se suelta y deja pasar a la ARN polimerasa. La ARN polimerasa entonces ahora forma este ARN mensajero que es policistrónico porque contiene información para 3 proteínas, pero enfocado en el metabolismo de la lactosa estamos hablando ahora de 2. Los ribosomas toman este ARN policistrónico y por un lado van a producir la proteína beta-galactosidasa y por otro lado van a producir la proteína permeasa. La permeasa entonces va a la pared de la bacteria y va a permitir la entrada de la lactosa en forma facilitada a gran velocidad, mucho más rápido que antes. Y la beta-galactosidasa por su parte va a romper la lactosa en los dos monosacáridos constituyentes. Pero llega un momento en que ya se acaba la lactosa del medio, ya la bacteria la consumió toda, y la beta-galactosidasa sigue rompiendo lactosa. Incluso va a terminar por romper la lactosa que está bloqueando a la proteína represora, que está unida, a la proteína represora. Y cuando eso ocurre entonces la proteína represora vuelve a ser compatible con el operador del Operon-Lac y lo vuelve a bloquear. Y de esta forma entonces funciona este interruptor que tiene que ver con el metabolismo de la lactosa. Este interruptor entonces se prende solamente cuando hay lactosa en el medio y cuando ya se acaba la lactosa del medio se apaga de esta forma en particular. Ahora, hay otro aspecto del Operon-Lac relevante para su regulación. Entonces recién lo que vimos fue el aspecto represivo del Operon-Lac, es decir, aquella forma en que el Operon-Lac se bloquea cuando no se necesita, cuando no hay lactosa, ¿sí? Pero además el Operon-Lac tiene un aspecto inductivo, que es que el Operon-Lac cuando está activo, o sea, si es que hay lactosa y está activo, entonces el Operon-Lac puede hacerse más potente mediante este sistema. ¿Sí? Entonces está el método represivo, el de recién, pero este es otro inductivo. Y lo que ocurre es que el Operon-Lac puede, a veces, en algunas ocasiones, unírsele una proteína que se llama CAP. Esa proteína
se une a un sitio del promotor que se llama el sitio de unión del CAP y hace que el promotor sea mucho más fuerte, o sea que agarre mucho mejor a la ARN polimerasa finalmente. Esta molécula, esa proteína CAP, solamente se une al promotor cuando hay AMP cíclico. Solo en presencia de AMP cíclico se une al promotor. ¿Y qué es el AMP cíclico? Es una molécula que surge a partir del uso de ATP. Cuando se usa ATP y se rompe este enlace fosfato, la ATP es la moneda energética de la célula, ¿verdad? Cuando se rompe este enlace fosfato, el ATP forma esta molécula que se llama AMP cíclico. Y por lo tanto, cuando hay mucho AMP cíclico, es porque en el fondo hay poco ATP, la reacción está orientada hacia la derecha, y por lo tanto si la bacteria está pasando mucha hambre en el fondo y se encuentra con lactosa, bueno, entonces ahí va a querer producir la máxima cantidad del ARN que finalmente va a funcionar para el metabolismo de la lactosa. Y para aumentar esa velocidad entonces se le une el CAP, ¿sí? Ese exceso de AMP cíclico hace que ese AMP cíclico se une al CAP, el CAP se une al promotor y el promotor entonces está mucho más ávido para transcribir. Ahora, si no hay lactosa, igual no va a transcribir, a pesar de que esté unido al CAP. Pero si hay mucho AMP cíclico y de repente llega la lactosa, va a empezar a transcribir a mucho más velocidad que si no estuviera el CAP. Así que la proteína que es el CAP entonces se une al AMP cíclico y ahí entonces mejora aún la eficiencia de este promotor. El operón LAC entonces es uno de muchos operones que tienen las bacterias para controlar su transcripción, para transcribir cuando realmente se necesita. Vamos a ver otros dos operones en menos detalle. Otro operón que tienen las bacterias es el operón arabinosa. La arabinosa también es un compuesto que hay que descomponer para lograr llevarlo a unidades que permitan extraer energía, igual que en el caso de la lactosa. Es algo diferente, la arabinosa es un monosacárido, pero igual hay que convertirlo en otros monosacáridos, de hecho, que van a poder aprovecharse en otros procesos, incluyendo la energía. El hecho es que el operón arabinosa también tiene estos genes estructurales y también tiene una zona de control. Y la diferencia con el operón LAC es que en este caso la proteína represora está en general unida a esta parte del ADN, o a una área operadora. Pero cuando realmente se bloquea es cuando esta proteína represora que se llama ARA-C toma unión con dos partes del ADN. Cuando toma unión con dos partes del ADN, con esta área O y esta área I, en ese momento sí se bloquea la transcripción. Cuando esto esté estirado no está bloqueado, pero cuando está así plegado sobre sí mismo, mediado por la proteína ARA-C, se bloquea la transcripción. Pero y al igual que en el caso del operón lactosa, del operón LAC, la llegada de arabinosa desbloquea una de esas porciones y por lo tanto, gracias a la llegada de arabinosa, entonces ARA-C se libera de uno de los puntos y se estira de nuevo este gen para poder, este operón, para poder transcribir. Como la arabinosa, el producto del operón arabinosa también es un monosacárido que se puede usar para energía, también existe acá un sitio de unión del CAP, así que también hay una represión por parte de este sistema cuando no está arabinosa y por otra parte una inducción, una mejora del promotor cuando está CAP con AMP cíclico. El otro operón relevante que suele revisarse es el sistema represible de la triptófano sintetasa. Así que este es el operón de la triptófano sintetasa. Triptófano es un aminoácido y se requieren enzimas para generarlo. De hecho, se requieren varias enzimas, 5 enzimas, para poder generar el aminoácido triptófano. Y esto está regulado en las bacterias por una región de control. Ahora, el detalle en este caso es que hay una diferencia entre los operones anteriores y este operón. Los operones anteriores eran para degradar algo. Por ejemplo, la lactosa había que degradarla y convertirla en monosacáridos. La arabinosa también había que cambiarla para convertirla a algo más. En cambio, este operón es para construir triptófano y por lo tanto su sistema de represión funciona muy similar al anterior, pero completamente al revés. En este caso, es la presencia de triptófano lo que provoca que se ancle en la proteína represora al operador y que cierre la transcripción. Porque
Acá este sistema es opuesto al anterior, ¿verdad? Acá es, en el caso anterior, el sistema había que reprimirlo, por ejemplo, cuando faltaba la lactosa, porque si no hay lactosa, ¿para qué producir este sistema? Sin embargo, en este caso es lo contrario. En este caso, el sistema se reprime cuando hay presencia de triptófano. Si hay mucho triptófano, el sistema se bloquea. La proteína represora aquí se bloquea con el triptófano. El sistema anterior se desbloqueaba con lactosa. Entonces hay varios genes, de hecho, que producen varias proteínas que finalmente esas enzimas van a construir el aminoácido triptófano. Y esto es un operón en el sentido de que varios genes producen un ARN policistrónico que va a estar controlado por un área de control. El represor, en este caso, bloquea entonces la producción de triptófano, pero cuando el represor no tiene triptófano acoplado, el sistema está abierto, se está produciendo el ARN para producir esto, porque se supone que no hay triptófano, por lo tanto se está produciendo el ARN que produce las proteínas que generan triptófano. Pero cuando sí hay triptófano en el medio, ese triptófano, parte de ese triptófano, se une a esta proteína represora y ahora sí, esa proteína represora se vuelve activa y bloquea el sistema de transcripción. Así que este sistema de la triptófano sintetasa funciona en forma opuesta al operon-LAC, pero en ambos casos son interruptores que funcionan cuando realmente se requiere. Ahí muestra el receptor, la configuración más o menos tridimensional y por qué no funciona. Y entonces la presencia de triptófano hace un cambio conformacional que ahora sí se acopla a el operador y entonces ahí del ADN al ADN y entonces ahí sí reprime. En cambio el caso anterior de la lactosa era exactamente lo opuesto. La presencia de la lactosa lo desvinculaba, lo desbloqueaba. Claro.